1:30 en Francia, en territorio francés, en París, la capital. En este momento vamos a establecer contacto en vivo en París con Justine Dover. Ella es testigo precisamente de estos ataques que han azotado a París en las últimas horas. Transmisión exclusiva de NTN 24 y Noticias RCN. Justine, buenas noches, buena madrugada para usted. Gracias por atendernos. Bienvenida a NTN 24 y a Noticias RCN. ¿Usted nos puede informar qué fue lo que pasó en el restaurante donde usted se encontraba? Buenas noches. Yo estaba en un restaurante con mi esposo y nuestros 2 hijos. Y de repente entró una persona en el restaurante y nos dijo que había un ataque terrorista, que no teníamos que movernos, que había decenas de muertos en la esquina de la calle donde yo me encontraba y que había un tiroteo, teníamos que quedarnos ahí. El señor estaba en pánico totalmente. Entonces tratamos de escondernos un poco, de coger a nuestros hijos y ponerlos en nuestras rodillas. Apagamos las luces del lugar, apagamos la música. Ellos cerraron una ventana que estaba abierta, una persiana de hecho. La cerraron completamente. La gente estaba completamente en estado de pánico. Estábamos, de hecho, atrapados porque no podíamos salir de ahí. Y había gente que intentaba entrar al baño para esconderse. Y estábamos tratando de hablar tranquilamente con nuestros hijos para que no sintieran demasiado la angustia del momento. Así que esperamos un rato. Y rápidamente comenzaron a entrar personas al restaurante. Personas pasaron por debajo de la puerta metálica para contar lo que estaba ocurriendo. Nos dijeron que había una Kalashnikov, que había personas disparando, que había gente en el piso, que había decenas de personas en el suelo. La gente intentaba llamar por teléfono, llamar a sus seres queridos, obtener noticias, entender qué era lo que ocurría, pero en ese momento no teníamos realmente ninguna información, entonces solo podíamos esperar, era lo único que podíamos hacer. Y esperar a que llegaran personas. Teníamos miedo que llegara una persona con una Kalashnikov al sitio donde estábamos. Y pues regresó el mesero, nos dijo que sí, que en efecto se trataba de un ataque terrorista, que teníamos que esperar. Y ahí comenzamos a escuchar la llegada de los bomberos, de la policía, de los militares, porque todo estaba ocurriendo realmente en la esquina del lugar donde yo estaba. Y nos quedamos 2 horas en ese restaurante. Hubo personas que intentaron salir, otras que intentaban entrar. Era una situación de pánico. Nosotros estábamos con los hijos, tranquilos, no queríamos tomar el riesgo de salir a la calle en ese momento. Una señora que estaba en relación con un amigo de ella que trabajaba, o mejor dicho, que tenía informaciones particulares, nos dijo que no era el momento de salir, porque había ataques en todas partes en la ciudad. Entonces no era el momento de salir a la calle. Entonces quedamos 1 hora más en ese sitio, y cuando sentimos que ya había llegado la policía, que se abrieron las puertas del restaurante, nos dijeron que ya podíamos salir hacia el lugar opuesto donde ocurrió el tiroteo. Estábamos con nuestros niños, estábamos a 1/4 de hora de nuestra casa y pues simplemente regresamos lo más rápido posible. Y lo hicimos lo más rápido que pudimos y eso fue todo. Regresamos a casa y aquí estamos. Justine, y luego de esos angustiosos momentos, ¿cuál fue esa instrucción, ese apoyo brindado por parte de las autoridades? Y también preguntarle por el sujeto, por el atacante, ¿fue abatido por la policía?
Sí, entonces la policía lo que nos dijo fue que nos fuéramos a la casa y que nos quedáramos encerrados. Yo estaba pendiente de los hijos, yo vi yo no hablé realmente con la policía, fue mi esposo quien escuchó las instrucciones. Como sabíamos que vivíamos relativamente cerca, entonces simplemente fuimos a casa. Nos dijeron que teníamos que irnos del lugar y obviamente no hemos salido de casa. Con respecto a los terroristas, pues acabo de enterarme que 3 terroristas fueron abatidos en el Bataclan, donde fue la toma de rehenes. Hay al menos 100 muertos en ese lugar donde había un concierto de metal. Lanzaron el ataque y aparentemente los terroristas tenían granadas. Entonces, las informaciones dicen que es una escena de horror, que es algo inimaginable realmente. Y no saben si son los mismos que estaban cerca del restaurante donde nosotros estábamos, pero es posible. Piensan que hay 1 o 2 terroristas que todavía pueden estar ahí. Y claramente hay 1 o 2 terroristas que siguen armados y que están en las calles de París. Entonces le están diciendo a la gente que tenga prudencia y cuidado. Justin, algunos testigos, algunas versiones de testigos señalan que los terroristas gritaban "Alá es grande". ¿Usted escuchó esa expresión por parte de los terroristas? No, yo no escuché nada. Yo ni siquiera escuché los tiros, de hecho, porque estábamos en el fondo del restaurante con la música arriba de nosotros, entonces no escuchamos los disparos, ni siquiera. Creo que la gente que estaba afuera fumándose un cigarrillo, sí, escuchó y hubo gente que entró pensando que se trataba de pequeñas explosiones. En un principio, después nos dimos cuenta que era un ataque con Kalashnikov, pero después fue viendo ya las informaciones en casa que nos dimos cuenta de que había relación con Siria, con todo lo que ha ocurrido en Siria, pero yo personalmente no escuché nada. Justine, usted hablaba anteriormente de que fueron informados de que otros ataques se estaban teniendo lugar en sitios cercanos. Descríbanos la zona y qué tan cerca pudieron llegar a ser estos ataques. Pues tenemos entendido que fueron una serie de ataques los que se registraron hoy, esta noche en París. Bueno, cuando estábamos en el restaurante, aparentemente hubo un terrorista que era un kamikaze, que se hizo, pues que explotó, que se inmoló cerca del estado de Francia, donde estaba el presidente François Hollande. Y salió inmediatamente de ese estadio protegido. Le pidieron a las personas que entraran a la cancha mientras encontraban la manera de sacarlos. No sé cuántos muertos hubo ahí realmente. Eso fue eso fue relativamente cerca. Y la gente que estaba hablando por teléfono se dio cuenta que había también un tiroteo más lejos del restaurante, en un McDonald's. Y los terroristas se movilizaban en auto, aparentemente, según lo que hemos llegado a comprender. Y las personas que llegaron entre République y Bastille se enteraron de lo que estaba ocurriendo en el Bataclan más adelante. Justin, la policía acaba de confirmar a la televisión francesa que al menos hasta este momento 112 personas han muerto y 70 de ellos serían únicamente en la sala de conciertos del Bataclan. Para usted, esto que le sucedió el día de hoy, ¿le cambia su vida? ¿París es una ciudad cada vez menos segura? ¿Y qué va a pasar?
Pues creo que días como el de hoy y de los ataques en el mes de enero, podríamos decir algo así, pero yo personalmente no siento en mi vida cotidiana la inseguridad. Entonces, pues sí es cierto que esta noche pensé con respecto a mis hijos, sobre todo, claramente estaba muy preocupada de tener que estar viviendo en una ciudad como esta, pero es una ciudad muy grande, hay mucha gente, pasan muchas cosas. Ahora, no sé, no, realmente no sé. Creo que hay que apoyar a esta gente para que haga bien su trabajo y no sé qué va a pasar exactamente. No sé si es más insegura que otras grandes capitales, no lo sé. No sabría decirlo. Justine, todos tenemos miedo, era algo que mencionaba el presidente François Hollande durante su intervención. Yo le pregunto, y es algo que además usted nos comparte a esta hora de la noche, ya de la madrugada para usted, yo le pregunto, usted mencionaba que vive en una zona cercana a donde ocurrieron estos hechos, o por lo menos algunos de estos hechos de violencia hoy en París. Le quiero preguntar por esas medidas de seguridad que han sido implementadas, por lo menos en el vecindario o en la zona donde usted se encuentra. Bueno, yo vivo bastante cerca del lugar donde hubo el atentado, no de Charlie Hebdo, sino de donde dejaron el auto los terroristas en el mes de enero. Ese es más o menos el barrio donde yo vivo. Y teníamos en aquel entonces el plan Vigipirate, nivel escarlata, y yo vivo en un barrio donde hay muchos lugares judíos, hay muchas sinagogas y por ende hay mucha seguridad desde el mes de enero. Entonces claramente estamos en un lugar bien protegido, pero ahora en los lugares críticos vemos que obviamente hay protección, que obviamente hay policía, pero claramente no hay seguridad en las salas de concierto o en las salas de cine como ocurrió o en las tiendas. Creo que ahora algo tendrá que ocurrir. Supongo que habrá policías vestidos de civil o algo por el estilo a partir de ahora. En el mes de enero, efectivamente, hubo un plan estratégico, pero en la vida de todos los días, pues no sé, no veo una diferencia particular. Justine, en el caso suyo, personal y familiar, si usted con su esposo, con sus hijos, como nos ha narrado en este testimonio, quizás ayer, la semana pasada, al ver lo que sucedía en Siria, ¿no se le pasó por su cabeza que podía llegar un ataque contra Francia o específicamente contra París? No, la verdad, no. No pensé que iba a haber repercusiones en contra de nosotros. Ahora trato de manera cotidiana, evito tomar el metro, evito los transportes en común en París porque pienso a veces en esas cosas, sobre todo desde el mes de enero. Entonces trato de evitar que mis hijos estén en ese tipo de lugares o en ese tipo de situaciones. Pero ahora con respecto a Siria, pues no. Todos sabemos lo que está ocurriendo, pero no pensamos que algo así pudiera estar relacionado, que fuera a ocurrir.
Justine, y en cuanto al vecindario, en el sector en el que usted se encuentra a esta hora, escuchábamos testimonios más temprano de personas totalmente aterradas con la situación y pues es lógico con la situación que se presentaba hoy en París. ¿Cuál ha sido ese llamado por parte de las autoridades? Pues teníamos entendido que una de las principales peticiones a los ciudadanos era mantenerse en casa. ¿Han recibido de pronto ustedes algún otro tipo de instrucción en las últimas horas, en los últimos minutos? Bueno, cuando vemos la televisión y escuchamos la radio, por supuesto, dicen que nos quedemos en la casa, sobre todo porque no sabemos, como yo decía antes, no sabemos si hay 1 o 2 terroristas que siguen en la calle y que siguen huyendo y que pueden estar armados en las calles de París. Entonces, obviamente no hay que salir de la casa, no vamos a salir de la casa, pero yo personalmente en el barrio donde estoy escucho los ruidos de la policía, de los bomberos, o escucho gente pasar en las calles, pero creo que de todas formas, pues eso es todo. Después de este fin de semana creo que la gente se va a quedar en casa y seguramente habrá marchas bastante importantes. Yo personalmente trataré de no salir con mis hijos y trataré de no ir muy lejos en la medida de lo posible. Justine Dover, testigo de los ataques en el centro de París, gracias por su testimonio con NTN 24, con Noticias RCN. Muy amable por su testimonio. Una buena madrugada. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.